Hola, bienvenido a la sesión virtual del módulo asistencial como soporte de los servicios de consulta externa. Este curso le permitirá comprender los pasos para ejecutar el procedimiento de consulta externa y conocer de qué manera la nueva plataforma tecnológica SAP apoya dicho proceso. Recuerde que con el conocimiento del ciclo de prestación de servicio, usted obtendrá una mayor seguridad para brindar atención de calidad a nuestros usuarios y fortalecer el compromiso para que durante la prestación del servicio transmitamos la confianza y aseguremos la satisfacción de nuestros usuarios. Para iniciar con la explicación del proceso de consulta externa, recordemos que en este ciclo nos encontramos dentro del eslabón de atención. El objetivo del proceso de consulta externa es ofrecer un servicio integral al paciente con los estándares de calidad establecidos por la IPS, impactando positivamente los resultados en salud, la gestión administrativa y la satisfacción del paciente dentro de un marco de integración clínico-administrativa. Una vez que el paciente ha cumplido con los pasos específicos de los procesos inherentes al eslabón acceso dentro del ciclo de prestación de servicio al usuario, como lo son el agendamiento y la admisión, el médico general, el especialista, otros especialistas y la enfermera realizan la atención correspondiente y realizan el registro de la historia clínica en el sistema a través de la transacción que corresponda al caso. El médico, por su parte, emite diagnóstico y o concepto, además de la inscripción a los programas de PIP. El médico genera la prescripción cuando requiere de medicamentos, solicitud de paraclínicos por medio de la orden clínica, las recomendaciones y plan de tratamientos. Una vez comprendido el proceso y entendido en qué pasos del mismo interviene el sistema SAP y con cuál finalidad, conozca los beneficios que brinda la mejora en los procesos y la nueva plataforma. Registros estandarizados en el sistema con la información propia de cada uno de los programas en historia clínica. Registros estandarizados en el sistema con información relevante para la gestión del riesgo. Registros en el sistema de forma integrada y completa, incluyendo programas de PIP. Trazabilidad y seguimiento a la orden clínica y a los reportes para toma de decisiones. Minimización del riesgo legal, económico y clínico. Para finalizar, debe tener en cuenta que el autoestudio, el conocimiento adquirido a lo largo del curso, la práctica e investigación constante le brindará las habilidades y competencias para garantizar la atención oportuna y eficaz de los pacientes que ingresan a los servicios de consulta ambulatoria. Gracias por estar aquí. A continuación, veamos la demostración en el sistema. Ahora vamos a ver la demostración de la atención de un paciente adulto en la consulta externa del Centro Médico de la calle 26. Para esto tenemos en este momento la vista del puesto de trabajo clínico y vamos a dirigirnos al pulsador del centro médico correspondiente, en este caso, Medicina General. A nuestra derecha se está abriendo la pantalla de la agenda de los pacientes que están pendientes por atender. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar el paciente Johanna Cruz. En este momento tenemos que tener en cuenta que para poder admitir el paciente e iniciar la atención del mismo, el estatus del paciente debe encontrarse en FA, que significa facturado. Los pacientes que están solamente agendados, pero que aún no han hecho el cobro correspondiente, vamos a verlos como en este caso en AG, que es agendado. Volvemos a nuestro paciente, tomamos el paciente, damos un clic sobre el mismo y damos clic en admisión automática. En este momento se pueden dar cuenta que al admitir el paciente, el estatus ha cambiado de facturado a admitido, que está demostrado por las siglas AD. Señalamos nuevamente a nuestro paciente y entramos a la situación dando clic en el pulsador correspondiente.
Se nos abre la pantalla de modelos de situación, que es lo que nos va a permitir atender al paciente, y de acuerdo a las diferentes edades y los diferentes programas que se manejan con los diferentes pacientes, vamos a tener diferentes modelos de situación, como les voy a explicar a continuación. Para este caso, tenemos una paciente adulta y el sistema nos propone el modelo de consulta ambulatoria. Damos doble clic sobre la barra. Él nos va a bajar la opción de la consulta ambulatoria. Damos clic en la consulta y clic en el puesto de trabajo. A continuación tenemos toda la pantalla que nos va a mostrar las opciones de atención para el paciente. A mano izquierda tenemos todas las tareas a realizar. Lo que contiene esta área de trabajo es los documentos que debemos realizar paso a paso en la atención del paciente. Estas tareas a realizar tienen algunas de ellas unos iconos que nos muestran la obligatoriedad. Esto quiere decir que las tareas que presentan este icono deben ser llenadas de forma obligatoria para que el sistema nos permita grabar la historia clínica y salir de la misma. Para empezar, vamos a dar inicio a la atención con la historia clínica general. Habiendo dado clic sobre el ítem correspondiente, a mano derecha se nos va a abrir la pantalla del registro. Para poder tener una visión más amplia y precisa de la información que debemos llenar, damos un clic a mano izquierda en el pulsador Lista de tareas, lo que nos permite ampliar la pantalla. Toda la información contenida en esta pantalla, como les voy a mostrar bajando la barra que se encuentra a mano derecha, debe ser llenada de forma obligatoria. Es importante resaltar que tanto en la información del examen físico como en la revisión por sistemas, a pesar de existir una opción de prellenado, mínimo se debe cambiar uno de los ítems. A continuación, damos clic en el botón Grabar. Y con el botón de la flechita verde nos regresamos a la pantalla anterior. En este momento se abre una opción que nos permite ingresar al paciente en los diferentes programas de promoción y prevención. Esta parte la mostraremos en más detalle más adelante. Este sistema o esta pantalla nos permite, de acuerdo a la edad del paciente, inscribirlo en los diferentes programas que puedan ser asignados. Volvemos a dar un clic en lista de tareas para poder visualizar nuevamente el paso a seguir. Abrimos la pantalla de antecedentes, damos clic sobre él y se nos abre a continuación todas las opciones. A mano izquierda encontramos la pestaña de los antecedentes personales, seguidos de los antecedentes obstétricos, antecedentes de salud oral, de los antecedentes pediátricos, antecedentes ocupacionales, antecedentes para espirometría, para audiometría y para optometría. Regresamos nuevamente a la pestaña de antecedentes personales para digitar lo correspondiente. En la primera parte, en la parte superior de esta pestaña, encontramos el registro para hábitos, que incluye hábitos de cigarrillo o de alcohol, los cuales deben ser llenados cuando sea pertinente. A mi mano derecha nos desplazamos con la barra vertical y vamos a encontrar las opciones de los diferentes antecedentes patológicos, quirúrgicos, farmacológicos, alérgicos, traumáticos, transfusionales, familiares, inmunológicos y otros, los cuales deben ser llenados de acuerdo a lo correspondiente para cada paciente. Es importante resaltar que siempre que debamos ingresar a esta pantalla, mínimo debe ser registrado un antecedente patológico o en el caso de este paciente podemos registrar niega cuando no haya ninguna información adicional para tal. Una vez que hayamos digitado el antecedente correspondiente, damos clic en el pulsador de registrar datos, lo cual nos va a permitir que la información que vayamos grabando se vaya depositando en la pantalla inferior para ser nuevamente consultada. Después de registrar, damos clic en el botón de grabar.
Quisiera resaltar también la pestaña de antecedentes pediátricos, que es utilizada en la historia clínica de mis primeros años para los pacientes menores de 18 años. Esta pantalla, como les voy a mostrar a continuación, nos permite el texto libre en los diferentes campos de antecedentes perinatales, alimentarios, ambientales y sociales. En esta pantalla, nuevamente, de acuerdo a lo que se registre, se da un clic en el pulsador registrar datos y luego en el pulsador grabar. Una vez que ya hemos completado los antecedentes correspondientes, regresamos dando un clic en el botón atrás y damos clic en el botón lista de tareas para poder continuar con la atención. Después de los antecedentes, vamos a hacer un clic en la opción de diagnóstico. Damos nuevamente clic en el pulsador lista de tareas para que se nos amplíe la pantalla y vamos a seleccionar el primer renglón para digitar nuestro primer diagnóstico. Damos clic en el botón de la lupita y vamos a buscar nuestro diagnóstico. Para buscar el diagnóstico, damos clic en la casilla inmediatamente inferior a la palabra diagnóstico. Hay dos opciones mediante la cual podemos buscar el diagnóstico. La primera, si ya conocemos el código del diagnóstico, lo digitamos dentro de esta casilla y damos Enter. En caso de no conocer el código del diagnóstico, damos clic en el Match Code. En la barra amarilla, dentro de dos asteriscos, digitamos la palabra clave que nos permita buscar las diferentes opciones del diagnóstico. Enter, y el sistema nos va a arrojar las diferentes opciones y seleccionamos la que más se adapte a nuestro caso. Doble clic y el sistema nos pone el diagnóstico correspondiente. A continuación, en el área inmediatamente inferior, vamos a tener el estatus de diagnóstico, donde vamos a encontrar las opciones de localización, certeza diagnóstica y diagnóstico, sea principal o adicional. Dentro de la localización, de acuerdo a lo que el diagnóstico lo necesite, podemos digitar las opciones. En este caso no aplica. En certeza diagnóstica, si es confirmado nuevo, confirmado repetido o impresión diagnóstica. Y en diagnóstico adicional, si es un diagnóstico principal o relacionado. A mano derecha de esta misma pantalla debemos digitar diagnóstico de admisión y a continuación damos clic en el botón de continuar. Ya una vez de regreso en la pantalla inicial, damos clic en el botón grabar. Si quisiéramos adicionar uno o más diagnósticos, lo podemos hacer de la misma manera. Cerramos esta pantalla y damos clic en el botón de lista de tareas. A continuación, vamos a ver la opción de la evolución ambulatoria. Esta pantalla es posible que se requiera cuando se requieran hacer registros adicionales, por ejemplo, en pacientes que están en la sala ERA o en pacientes que requieran un control posterior a la atención inicial. Aquí podemos escoger la opción de acuerdo a la pertinencia, manejo ambulatorio, referencia, contrarreferencia o, en este caso, sala ERA. Digitamos en el campo libre la información correspondiente. Y grabamos. Y en el botón atrás damos un clic para regresar a la lista de tareas. A continuación, tenemos la opción también de hacer una incapacidad médica cuando el paciente lo requiera. Aquí nos permite ver el tipo de incapacidad, en este caso de enfermedad general, y los días de incapacidad que el paciente requiera, haciendo clic en la casilla correspondiente y luego con un Enter, el sistema mismo hará el cálculo de los días correspondientes. Dentro de la pantalla de observaciones podremos digitar algún tipo de información adicional. Y a mano izquierda de la pantalla podemos encontrar el tipo de incapacidad, si es incapacidad inicial o una prórroga. Una vez que hemos digitado la información correspondiente, a mano derecha inferior se encuentra el botón de registrar datos. Damos un clic y toda la información
de la incapacidad se va a ir registrando en la parte inferior de la pantalla. A continuación, mano izquierda superior, damos un clic en el botón de grabar y nos devolvemos a la pantalla de la lista de tareas. A continuación, vamos a mirar el ítem de registro de los signos vitales. Esta pantalla nos permite la información completa del registro de los signos necesarios en las diferentes especialidades. Digitamos los datos correspondientes y necesarios de acuerdo al paciente que estemos atendiendo en ese momento. Y para salir de esta tarea, damos clic en el botón de grabar y atrás. Si quisiéramos verificar el registro que hemos hecho de los signos vitales, volvemos a dar un clic sobre la tarea correspondiente y vamos a poder ver el registro que ya hemos hecho. Ustedes van a ver que en algunas oportunidades se pueden encontrar algunos datos en un color diferente, como veíamos al inicio de esta pantalla. Esto sucede porque los datos que estén por debajo o por encima del rango considerado como zona normal van a ser registrados con un color diferente como una alerta. Si esta paciente tuviera unos registros previos al actual, podríamos verlos como un registro con hora y con fecha, como está marcado el registro actual. Existe una tarea muy importante que es la liberación de prestaciones, que en este caso no es obligatoria, pero para las atenciones de la consulta especializada sí lo es. Damos un clic para poder ver la pantalla. En el caso de la consulta especializada o en el caso de la realización de procedimientos médicos como procedimientos de gastroenterología, procedimientos de cardiología, en este espacio de prestación y la denominación de la prestación nos va a aparecer la correspondiente denominación, ya sea consulta externa especializada, por ejemplo, de cardiología o esófago gastroduodenoscopia con respecto a procedimientos, y es muy importante que en el caso que lo requiera, en caso de aparecer una prestación que requiera una liberación, se señala la prestación y se da un clic en el pulsador de liberar prestación. Esto con el fin de que tanto la consulta especializada que requiere algún tipo de cargue en las facturaciones o los procedimientos puedan ser adicionados a la cuenta del paciente para posteriormente ser facturados. Ahora vamos a mirar otra de las tareas que hay opcionales, que son la actualización de datos, que no es una tarea obligatoria y que nos permite, en caso de ser necesario, actualizar los datos del paciente en cuanto a su información básica, información de las direcciones o de su estado civil. También está la tarea de telemedicina y vademecum, que van a ser habilitadas en caso de que se requiera. Es posible que para el caso de la tarea de vademecum vaya a existir una página donde sea posible consultar algunas cosas correspondientes a la atención médica. A continuación, les voy a mostrar algunos pulsadores que nos permitirán acceder a diferentes informaciones y registros. En el extremo superior izquierdo está orden clínica ambulatoria y hacia la mitad de la pantalla está crear prescripción. Estas dos opciones que nos permiten solicitar para clínicos y hacer la formulación del paciente son explicados en un módulo independiente. A continuación de orden clínica está la inscripción a programas PIP, que lo veremos a continuación. Está el pulsador de alergia y factor de riesgo, que como su nombre lo indica, nos va a permitir registrar en la historia clínica las alergias o factores de riesgo que correspondan a cada uno de los pacientes. Dentro del pulsador de otros documentos se encuentra una serie de documentos que nos van a permitir hacer una serie de registros adicionales, ya sea para el registro de la historia clínica o documentos que les serán entregados a los pacientes. Está la opción de indicaciones, que nos permite entregar recomendaciones múltiples a los pacientes. Están los consentimientos informados de cirugías o los consentimientos de asesorías de laboratorios como HIV. Está también
Para el caso de los pacientes pediátricos, la opción de recomendaciones de dietas, recomendaciones de cuidados, recomendaciones de alimentación que están disponibles en la historia clínica de los pacientes pediátricos. Dentro del pulsador de procedimientos especiales se podrá registrar también, como su nombre lo indica, diferentes procedimientos asociados a los especialistas o a los procedimientos de medicina general que se hacen en consulta externa. Está también el pulsador de laboratorio, por medio del cual vamos a poder consultar los diferentes resultados de los pacientes, tanto los recientes como los históricos. Una vez que hemos terminado toda la atención del paciente y que hemos cumplido con el registro de todas las tareas, en especial las tareas que son obligatorias, entonces podemos salir del sistema. Quisiera mostrarles que existen otras opciones de situación de acuerdo a los pacientes especiales que manejamos. Vamos a volver a tomar este caso de este paciente y entramos a la situación para mostrarles que dependiendo del programa en el cual esté el paciente o de la edad, se van a activar diferentes situaciones. En este caso, como era una paciente adulta de consulta externa, se activó la consulta ambulatoria, pero existen otras opciones. Como pueden ver, existen la opción de consulta de audiometría, de chequeos, todas las opciones de cirugía maxilofacial. Está la consulta ambulatoria AMAR, que se utiliza en las pacientes que están en el programa de control del embarazo. Existe la consulta ambulatoria para los pacientes del programa LATIR y Diamante, que está relacionado con los pacientes de riesgo cardiovascular. La consulta ambulatoria para los pacientes pediátricos menores de 18 años, que es la consulta de mis primeros años, y está la consulta dirigida a otros profesionales, como son las consultas de nutrición, de psicología o de fonoaudiología, como ejemplo. Para cada una de estas situaciones existe adicional a la historia clínica general que ya vimos, unas pestañas con una información adicional que debe ser registrada para cada una de estas opciones. De acuerdo a la edad del paciente o del programa en el cual se encuentre asignado por promoción y prevención, el sistema mismo nos va a proponer la situación para la atención.